Habéis venido aquí y os habéis plantado en las puertas de la tumba sellada como si alguien hubiese extendido una invitación frente a vuestros rostros. No puedo decir que no me sorprenda. El caso es que por lo general la reverenda hija no toma en cuenta las peticiones del vulgo o de la plebe, pero hoy me siento magnánima. Y recientemente habéis estado comentando cosas como que queréis que se os cuenten historias acerca de libros, así que por una vez me siento tentada a complaceros. Llamadle quizás nostalgia por el hecho de haber tenido que abandonar mi casa acompañada de una persona irritante y horrible que prácticamente no ha hecho otra cosa en su vida nada más que atizar un palo gigante con un mandoble por delante de mi cara y ser todo irreverente posible ante nuestra sagrada casa y nuestras milenarias tradiciones. Y hoy vengo a contaros la historia de cómo la reverenda hija acabó allí luchando a vida o muerte con un montón de casas absurdas y traicioneras en las cuales no se puede confiar, simplemente por obtener lo que es digno suyo, que es la lectoridad del gran emperador. Para ello hay un par de cosas que tenéis que saber y que tenéis que tener muy en claro y muy en cuenta. La primera de todas ellas es que en este canal adoramos al gran emperador, el magnánimo resurrector que en su día resucitó a las 9 casas y nos dio un propósito de vida y nos defendió frente a las bestialidades y la profunda oscuridad que hay allí fuera. Esa es la primera de las cuestiones. La segunda de todas ellas es que no agradecemos las bromas, las tonterías y no soportamos en absoluto a Gideon Knapp. Y la tercera de todas las reglas, y la más importante de todas ellas, es que no debéis, bajo ningún concepto jamás, abrir la tumba sellada. Antes de nada deberíais saber que vivo en Elegioburgo. Elegioburgo es una ciudad maravillosa, fría como Plutón, en un planeta completamente apartado, conocida también por el resto de las casas como la Novena. Nuestra sagrada misión es el hecho de proteger la tumba sellada, la que no debe abrirse, la que permanece incorruptible, la que debe permanecer siempre cerrada, y por ello rezamos cada mañana y cada noche. Hay gente que puede decir que Elegioburgo no es el mejor lugar para crecer, al fin y al cabo está completamente lleno de ancianas con tuberculosis, tísicos por todas partes, viejos, muertos, esqueletos óseos y ni una sola persona que esté por debajo de los 60 años de edad. La Novena casa realmente rinde pleitesía y tributo al gran emperador, el resucitado, el incorruptible, el que nos salvó en su día. Os voy a contar los sucesos exactamente tal y como me los contaron a mí, o al menos os voy a contar los sucesos tal y como aparecen directamente en este libro. Gideon la Novena, la primera parte de una tetralogía de fantasía nigromántica, oscura, épica, gótica, maravillosa, sublime y con un éxtasis basado única y exclusivamente en la sangre, los huesos y la plasticidad narrativa, y vosotros tenéis que decidir si realmente merece la pena para poder leerlo. Sea como sea, creo que el gran emperador ya le daría un like a este vídeo simplemente por el esfuerzo del puto maquillaje. Os voy a contar cómo la reverenda hija, la heredera de la Novena casa, la protectora de la tumba sellada, acabó en la primera casa en una especie de mausoleo extraño y gigante, rodeado del resto de las 8 traicioneras casas, luchando entre ellas en un ambiente de traiciones, en un Battle Royale nigromántico por conseguir la lectoridad. Os voy a contar todo ello y espero que prestéis atención, porque esta es una historia que pasa una única vez en la vida. Todo empieza en Elegioburgo. Imaginaos por un momento un planeta completamente frío y horrible y helado e invernal, en el cual lo único que crecen son nabos de nieve y los esqueletos campan a sus anchas realizando tareas domésticas y arando los campos. Imaginaos que en un lugar sombrío y oscuro, en una secta tenebrosa y horrible, en la cual lo único que se espera de vosotras es el hecho de rezar continuamente. Imaginad crecer en un lugar así en lo que lo único que hay a vuestro alrededor son las bondadosas hermanas, ancianas y decrépitas que lo único que hacen es rezar por los pasillos, toser de tuberculosis y morir una detrás de otra. Imaginad crecer en una casa con tal decrepitud que la tisis se apodera de todas las personas y no hay nadie inferior a 60 años viviendo en su interior. Solamente Harrowhack Nonagesimus, la digna heredera de la casa, una nigromante sin par, una mujer con una fuerza y un carisma tal que se comenta que no ha habido una nigromante ósea tan poderosa desde hace milenios y milenios. Bueno, ella y Gideon Knapp. Gideon Knapp no se sabe muy bien de dónde ha salido, lo único que se sabe es que es de la Novena casa, que está obsesionada por huir de allí como sea y unirse al séquito para entrar en el ejército del gran emperador nigromántico y sobre todo dejar atrás a la persona a la que más odia del mundo, que es, de nuevo, la reverenda hija Harrowhack Nonagesimus. Por desgracia para Gideon Knapp, el día en que tenía perfectamente planificada su huida,
Y el día en el que ha conseguido falsificar todos esos papeles y los pasaportes y todo para que una nave y una lanzadera venga a recogerla y se lleve al séquito, a pesar de que técnicamente es esclava de la novena casa por haberse criado allí sin tener ningún tipo de derecho, a pesar de ser la única otra joven sobreviviente en aquel lugar, a pesar de todo ello, Gideon Nab se encuentra esa mañana sentado en una roca afilando su mandoble y esperando a que las personas que normalmente la intentan atrapar cada vez que ella intenta huir, aparezcan de una vez por todas. Y aparece Angulem, le aparece su instructora de mandoble, la cual intenta hacerla entrar en razón. Aparece incluso el Decrépitos en Skullcrux, que después de llamarla feto vomitivo e intercambiar ciertas borderías y ciertos insultos con Gideon, sorprendentemente decide desaparecer sin llamar a la guardia. Y al final aparece Harrowhack Nonagesimus. Y es en estos momentos tan gloriosos y maravillosos cuando os vais a dar cuenta realmente de lo espléndida que es esta historia, porque Harrowhack Nonagesimus es una dotadísima y talentosísima nigromante ósea que es capaz de levantar un esqueleto de huesos con solamente la esquirla de un pequeño dedo muerto. Harrowhack Nonagesimus y Gideon hacen un pacto, porque han sonado las grandes campanas de Legioburgo y hay un gran anuncio que deben hacer. Y si Harrowhack gana el combate, Gideon tendrá que ir a la asamblea general como el resto y luego podrá marcharse a la lanzadera. Pero si Gideon gana, entonces podrá marcharse inmediatamente. Gideon y Harrow combaten y evidentemente en ese momento te das cuenta de la trascendencia de esta historia, del talento de la autora, porque estos combates tan épicos, tan plásticos, tan en blanco y negro cargado con pequeños elementos rojos llamativos por todas partes, son los que simplemente le dan gloria a toda esta maravillosa historia de fantasía épica gótica que os estoy hoy narrando y que podéis leer directamente en el libro. Será en este momento en el que su benignidad celestial, el primer renacido, el rey imperecedero, leal y eterno, el emperador, solicite nuevos lectores a su alrededor. Y precisamente por ello convoca a los hijos e hijas de todas las casas directamente para que acudan a la primera de las casas acompañados de su maravilloso caballero. Es la oportunidad perfecta, ya que si alcanza la lectoridad, Harrowhack podrá convertirse en una mujer inmortal, en una de las fieles servidoras del emperador, en una de las magas nigrománticas más poderosas que existen. Pero tiene un pequeño problema, y es el hecho de que su capitán es un pusilánime, es lamentable, le gusta la poesía, jamás ha sabido utilizar un arma, y además acaba de escaparse en la lanzadera que Gideon Nab había convocado para poder huir, y sorprendentemente ha muerto, ya que la lanzadera ha explotado en, no sé, en una especie de accidente, por supuesto, no planificado. Es por eso que Harrowhack Nonagesimus decide proponerle a Gideon Nab que sea su caballera, que vaya a la primera casa y a pesar del terrible odio que se tienen, llegan a este acuerdo a cambio de darle la libertad a Gideon Nab y que ésta pueda abandonar por fin la novena casa. Será en este momento en el que comienza una especie de historia lo Battle Royale nigromántico, ya que conoceremos a las otras 7 casas que están igual de confusas, igual de perdidos y que se encuentran igual de suspicaces frente a las casas que son sus enemigos y sus competencias, en la mayoría de los casos, en un mausoleo para alcanzar una lectoridad para la cual las únicas instrucciones que les han dado es: no abráis ninguna puerta de la que no tengáis una llave o no se os haya dado permiso para poder cruzar. Está claro que no podemos confiar ni siquiera en la tercera, ya que Coronabece y Ante Tridentarius es un maravilloso caballero Naverius. Vamos a ver que realmente Tamsin Muir cuenta con enormes referencias y cuenta con una enorme influencia de los animes japoneses, ya que cada uno de los personajes son absolutamente antagonistas y antitéticos. Nos vamos a encontrar a una nigromanta, la nigromanta Dulcinea de la Séptima, que se encuentra en los últimos estadios de vida por un cáncer muy extendido y que es prácticamente incapaz de caminar, pero sin embargo su caballero es una mole enorme de carne violenta e impulsiva que se lanza a atacar a cualquier persona que la mire un poquito de reojo. No podemos confiar en la Séptima igual que no podemos confiar en la Sexta, porque al final Camilla y Sextus son demasiado inteligentes para poder haber llegado de esta forma a la primera casa. Está claro que hay algo que se andan entre manos aquellos dos, capaces de competir en conocimientos y en inteligencia incluso con la novena casa. Realmente ya han conseguido vulnerar una de las primeras reglas, ya que solo podía ir una nigromante, la heredera de la casa, y un caballero por cada una de las casas. Sin embargo, ellas, como son gemelas, han decidido ir las dos juntas. ¿Cómo se come realmente eso? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué empiezan a aparecer cuerpos y gente asesinada sin que nadie parezca tener en absoluto ni el más mínimo atisbo ni de culpabilidad
ni de falta de motivos para matarse entre ellos mismos. Y sobre todo, ¿por qué coño Harrowhack 90 desaparece el primer día y obliga a Gideon Nab a tener que perseguirla por una serie de pasillos y de estancias absolutamente maravillosas? Gideon la novena es, como os he dicho, la primera parte de una tetralogía absolutamente gloriosa y maravillosa. Un libro de fantasía épica publicado por Nova que, sin lugar a dudas, hará que todos vuestros sentidos y vuestra pasión por la lectura de la fantasía más gótica y más oscura se ponga absolutamente por las nubes. Tamsin Muir es una autora increíblemente talentosa que genera un abanico de personajes fascinantes que parecen salidos de un RPG, de un videojuego o directamente de una partida de anime, ya que todos ellos cuentan con características completamente opuestas y muy interesantes. La obra cuenta con una plasticidad absolutamente apabullante desde la primera página, desde el primer combate entre Harrowhack y Gideon. Su odio no solamente se traduce y se trasluce a través de los diálogos y a través de las diferentes situaciones, ya que Gideon va a ser la narradora de esta primera parte del libro, sino que además, al mismo tiempo, nos vamos a encontrar con descripciones de páramos absolutamente en blanco y negro, donde destaca la plasticidad roja y pegajosa de la sangre que le cae de la nariz y de las orejas y de la boca a la propia Harrowhack 90 en el momento en el que éste está lanzando algún tipo de hechizo o levantando a los nigromantes del suelo para que combatan por ella. La novela tiene un único encargo directamente de las manos del emperador y durante milenios se han obsesionado con proteger la tumba sellada, con no dejar que nadie pase, con proteger sus secretos, que nadie sepa lo que ocurre dentro de la propia tumba sellada, y precisamente por eso todo a su alrededor es críptico y extraño. Harrowhack obliga a que Gideon se maquille y a que no hable con ninguno de los otros nigromantes y caballeros mientras están en la primera casa, y sin embargo Gideon se sale por completo de todo lo que la novena casa tenía planeado. Se sale de todas sus convenciones. Es pelirroja, es enorme, es abiertamente homosexual, es una mujer muy fuerte y muy plástica y con mucho amor por dar y con mucho odio por sentir, que realmente se encuentra arrojada en un universo y una situación en la cual directamente no encaja. Y frente a ella nos encontraremos con uno de los personajes más carismáticos de cuantos hemos llegado a encontrar en la literatura fantástica, que es Harrowhack 90, la reverenda hija, la protectora de la tumba sellada, el cuervo negro o otra serie enorme de apelativos que le entregan directamente a sus adeptos o la propia Gideon Nab. Su personalidad narcisista, intelectual y arrogante, inquisitiva y fiera, borde, suspicaz, hace que realmente leer sobre ella sea un auténtico privilegio. Es un personaje tan bien construido, tan inteligente, tan incisivo, que uno no puede realmente más que querer poder tenerla cerca y saber muchísimo más acerca de su pasado. Y es que esta es una obra de personajes, ya que realmente nos vamos a encontrar con que a veces el ritmo de la obra descende un poco a la hora de hacer grandes descripciones de los diferentes espacios en los que nos encontramos. Tamsin Muir nos quiere dejar muy claro el estado de decrepitud que tiene no solamente la novena casa, sino también la primera casa, la morada Canaan, en la cual están encerrados todos los nigromantes y los caballeros que han accedido a hacer las pruebas para la propia lictoridad. En estos espacios en los cuales no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado ni qué ha ocurrido, será el momento en el cual tengamos la oportunidad de conocer a los diferentes personajes que vienen de las diferentes casas, como por ejemplo Isaac Tetares, que es un tímido y estupendo chiquillo adolescente que se encuentra protegido por la hiperactiva y alegre Yamari Shatur, que pululan por toda la morada Canaan con risas y alegría y juegos que de alguna forma se contraponen enormemente al oscurantismo silencioso con el que la novena casa se conduce a lo largo de la morada Canaan. Cada casa y cada caballero sirven directamente al emperador. Se han preparado durante 10.000 años para conseguir la lictoridad y para, por lo tanto, ser los mayores representantes de sus casas y servir correctamente al emperador. Y sin embargo, a pesar de ello, cuando llegan a la morada Canaan, se encuentran con que no hay pruebas de ningún tipo, no hay pistas, no hay nadie a quien dirigirse, simplemente dejan pasar sus días conspirando entre ellos, analizando diferentes aspectos de la biblioteca e explorando la inmensa morada Canaan que se cae a pedazos en busca de una respuesta realmente de qué es lo que están haciendo allí y cómo podrían llegar a obtener realmente la lictoridad. Esto nos permitirá poco a poco darnos cuenta de que frente a la presentación amable, simpática y dulce, incluso bastante estereotipada de los nigromantes en un primer momento, conforme va pasando el tiempo y van ocurriendo los asesinatos y las muertes, tenemos realmente los retorcidos y desconfiados que son en realidad todos los nigromantes de todas las casas y la relación tan compleja que tienen con sus propios caballeros. Porque en la mayor parte de las ocasiones las casas consideran a sus caballeros poco más que carne útil que les sirve. Algunos de ellos, como la octava casa, incluso utilizan a su caballero como batería para extraerle la fuerza vital que necesita el nigromante para poder realizar
nigromancia de espíritus con las almas, mientras que otras, como por ejemplo la tercera con Naverius Stern, lo ven poco más que una molestia que tiene que ir a su lado para protegerlas cuando ellas son muy capaces de protegerse a sí mismas. El world building de la obra poco a poco irá cobrando sentido conforme Palamedes Sextus y su caballera Camilla se alinean de alguna forma con Harrowhack la novena para ir obteniendo una serie de llaves que abren puertas detrás de las cuales hay ciertas pruebas que tienen que superar y que les darán nuevas llaves para abrir nuevas puertas. Esa es la única pista que tienen para llegar a alcanzar la lectoridad y eso es en absolutamente lo que se vuelcan. El único problema es que realmente detrás de esas puertas hay peligros que podrían llegar a ser mortales y de los cuales no saben realmente gran cosa. Gideon Nav es una obra absolutamente maravillosa y fascinante. Conforme empieza directamente te mete de lleno en una batalla que es simplemente maravillosa y que asciende en pico frente a una serie de personajes carismáticos, increíblemente poderosos y fuertes y muy cercanos y apasionados que poco a poco va mejorando. Es cierto que en el momento en el que llegan a la morada Canaan nos vamos a encontrar con 100 o 150 páginas en las cuales parece que la trama no va a ninguna parte y es cierto que hay que saltar este pequeño obstáculo antes de poder meterte de lleno dentro de la obra, pero vaya si lo merece. Vaya si lo merece. No solamente el hecho de que los personajes vayan evolucionando, sino que poco a poco veremos las caras ocultas de Harrowhack Nonagesimus, nos irá transmitiendo sus propios secretos e iremos conociendo a Gideon Nav hasta un punto que va a ser prácticamente una de nuestras amigas más cercanas mientras vamos leyendo la obra, porque es muy fácil empatizar con ella, con la horrible infancia que ha pasado y con la situación de haber crecido en un lugar al que no pertenece y donde no tiene prácticamente ningún tipo de aliados. No puedo dejar de recomendar este libro tan absolutamente maravilloso. Sin lugar a dudas es una de las mejores lecturas que he tenido el año pasado y ahora, lamentablemente, tengo que hablar con spoilers, así que os recomiendo encarecidamente que saltéis al minuto que os he puesto aquí si queréis saltaros esta parte, porque el spoiler es gordo. Por favor, el final. Por favor, el final. Está claro que Dulcinea desde el primer momento había dado mucho por culo y estaba claro que Protesilaus era el que había muerto y estaba claro que era Dulcinea la que era la culpable de todo esto, ¿vale? No nos ha sorprendido a ninguno. Nos sorprende que realmente fuera una lictora la que hubiera encarnado el propio cuerpo de Dulcinea, pero no nos ha sorprendido realmente a ninguno el hecho de que fuera esta hija puta cabrona la única que estaba sobreviviendo y la que estaba matando a todo el mundo. Lo que sorprende es el final de esta maravillosa obra, porque, por favor, es decir, el momento en el que muere Jean-Marie Chatur, se me inundó el pecho con una serie de lágrimas y me puse a llorar en el coche, porque lo estaba leyendo en el coche, pero además a llanto despavorido, porque realmente le había escogido mucho cariño a Jean-Marie Chatur y a Isaac Tetares. Porque como ella dice, no es justo. Isaac Tetares se había esforzado muchísimo en permanecer seguros, había puesto un montón de sellos nigrománticos en las puertas que les avisasen del peligro, había estado continuamente del lado de su caballera para protegerles y ambos habían dicho que no querían bajar al laboratorio. Y a pesar de ello, muere de una forma tan horrible, no solamente el hecho de que este monstruo gigante se coma a Isaac Tetares, sino es el hecho de cómo realmente Jean-Marie Chatur muere en una cama, llorando y desolada, justo al lado de donde está durmiendo Gideon. Es que es algo absolutamente horrible y aterrador. Pero dejando esto de lado y dejando de lado que, sin lugar a dudas, la pelea con la lectora es larga de cojones, pero larguísima de cojones y que por ciertos momentos dices, hostia, que acabe ya, me da igual cómo acabe, pero que acabe ya. La muerte de Gideon Nav es absolutamente inesperada. Es tan inesperada y me generó tal shock que tengo que confesaros que lo primero que hice fue ir a Google y buscar ¿de verdad está muerta Gideon Nav? Y todas las respuestas que recibía de verdad está muerta Gideon Nav eran como muy ambiguas, ¿vale? Porque yo no sé a ver cuál es el guapo y el listo que creó un puto artículo en su blog con un pedazo puto spoiler así de grande directamente el titular. Que esto no es Star Wars, no es el Yo soy tu padre, es la puta Gideon Nav, no me jodáis. Pero el hecho de cómo muere Gideon Nav, cómo se tira directamente ante la espada, sobre todo cómo deja sola a Harrowhack Nonagesimus, es absolutamente desgarrador. Yo no entiendo cómo Tamsin Muir tiene los santos cojones de generar una tetralogía con un personaje tan impactante y tan poderoso como puede ser Gideon Nav, trabajarlo tanto y después dejarnos absolutamente vacíos con un montón de preguntas y de incógnitas. ¿Por qué es especial? ¿Por qué sobrevivió a la matanza de los 200 niños? ¿Por qué realmente tenía esta capacidad para poder ver a los espíritus? ¿De dónde coño viene Gideon? Y sobre todo, ¿qué ha pasado ahora con ella? Bueno, todo eso evidentemente sale en la segunda parte, que por cierto ya me estoy leyendo, y de hecho dicen que Nova va a anunciar muy prontito la tercera parte, así que ¡a por esas pilas, nigromantes! Y eso ha sido todo por esta semana, queridos amigos nigromantes y sociópatas. Gracias por haberos pasado por este vídeo del canal. Es la primera vez que hago esto,
Es la primera vez que me pinto tanto, es la primera vez que cojo este enfoque de en primera persona para contar la historia del libro y es la primera vez que pongo un croma de fondo. Estoy un poco aterrada por todo lo que va a ser la pospo de esto, pero lo importante es que nos hemos divertido. Ahora también me encantaría, por favor, que me dejáis comentarios y que me dijerais qué os gusta más, si el estilo de los libros de fondo, conmigo haciendo el parvo, como siempre, haciendo un poco el loco, hablando de los libros tal cual, o esto que está un poco más postproducido, trabajado, etc. También si os ha gustado este estilo me encantaría saber cuál queréis que sea el próximo vídeo en el cual hago esto tal que así. Recordad que si queréis apoyar el vídeo y el canal, lo más importante es que lo compartáis en redes sociales, además de darle like y dejar un comentario. Y nos vemos muy pronto en este mismo canal. Yo soy Ren, esto es un lunes de Momoko. Gracias por acudir conmigo a esta tumba sellada.